Hola, un gusto nuevamente saludarles, poder dirigirme a ustedes. Siempre es un placer poder compartir todos estos temas, estos estudios eh, que tienen que ver con el estudio de la Torá, el estudio del Tanakh y todos estos aspectos que ya hemos hablado antes. Eh, eh, la vez pasada, recuerdo que habíamos hablado sobre un tema que está en el video anterior, que está en este perfil, el perfil de Facebook, que habíamos hablado sobre la salvación, entender la salvación, ¿no? Y habíamos llegado a la conclusión de que la Torá, el Tanakh, no, las obras son importantes. O sea, es importante tener fe en Dios, porque lógicamente estábamos hablando de todo el tema, lo basamos, obviamente desde un punto de vista de personas que creen en Dios, personas que temen a Dios, que tienen fe en Dios, creen en su existencia. Entonces, partiendo desde allí, hablamos que las obras que nosotros hagamos en esta vida, juntamente con eso, es lo que realmente nos salva, nos justifica ante Dios. Vimos muchos textos en el Tanakh, los cuales respaldan esta postura que, que compartimos. Entonces ese fue el tema que habíamos hablado, entendiendo salvación, como para hacer un resumen de lo que hablamos la anterior vez. Y esta vez traigo un tema que se titula Una idolatría escondida. Y como siempre, pues nunca es fácil hablar de temas tan complejos y controversiales como lo son todos los temas que tienen que ver con aspectos de creencias y dogmas. Nunca es fácil, pues. Los dogmas, principalmente, ¿qué son? Se fundamentan, pues, en emociones, más que en la razón. Y, y más difíciles aún cuando estamos hablando de dogmas que son milenarios, que tienen siglos. Pues es como ir nadando a contracorriente. Pero sin embargo, la verdad nunca dejará de ser la verdad, eso hay que tenerlo claro. O sea, incluso aunque toque ir en contracorriente, la verdad es la verdad. Y en amor a esa verdad, siempre tenemos que hablar, aunque incluso pues, eso nos cree una sensación de ir contracorriente a lo que va todo el mundo. Pero el tema este que vamos a hablar esta vez, el tema de la idolatría, eh, como la mayoría de las personas que hemos leído la Biblia en algún momento determinado sabemos, este tema de la idolatría es uno de los principales pecados que Dios condena en su palabra. O sea, el mandamiento de no cometer idolatría es uno de los mandamientos que no solamente es correspondiente a las personas judías, a los hebreos, y no lo fue así, o sea, no fue nunca así. No fue algo que fuera correspondiente solamente a ellos, sino que se trata de un mandamiento que es más universal. O sea, es decir, fue un mandamiento dado para todo el mundo. Así está escrito, así está estipulado en todo lo que es la escritura. Antes de que fuesen dados los 10 mandamientos a Israel, si nosotros analizamos el libro de Génesis, podremos ver implícitamente que existían mandamientos universales. O sea, pues, lógicamente no existía la Torá, y entonces lo que cumplían las personas que eran justas en esos tiempos, las personas que temían a Dios, eran unas leyes que Dios había dado a Noé y a sus hijos. Que obviamente eso es lo que en teoría nosotros aún en esta época deberíamos seguir cumpliendo. O sea, hablando a nivel humanidad en general. Toda persona, todo ser humano que se acerque a Dios, que cree en Dios, pues debería tratar de cumplir esas leyes que Dios dio a la humanidad en un principio. La Torah no cambia, no deja de ser lo que es, siempre será, es eterna. Entonces, ¿estamos nosotros de acuerdo que no había mandamientos ni Torah? Porque no había 10 mandamientos, no había tablas, no había sido dado lo que fue dado a Moisés en el Sinaí. Aún no había venido todas las leyes y los preceptos. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo en eso, entonces, ¿cuáles fueron los mandamientos que guardó Abraham? Porque Abraham y sus hijos guardaron mandamientos. Y hay un texto que dice explícitamente que Abraham guardó los mandamientos.
En Génesis capítulo 26, verso 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la pregunta es, ¿cuáles preceptos, cuáles mandamientos, cuáles estatutos y cuáles leyes? Si aún no existían Moisés, ni la Torá, no había sido entregado nada. Entonces, deducimos en este texto que está explícito que lo que guardaba, lo que escuchaba, lo que seguía Abraham, pues eran estos preceptos que te comenté que Dios había dado a Noé y a sus hijos. Entonces la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Nosotros estamos hablando acerca de la idolatría, es el tema que vamos a tratar. No, la pregunta es, ¿Abraham venía de una familia idólatra o no venía de una familia idólatra? Porque no tenemos, quizá no nos hayamos detenido a pensar y analizar acerca de este tema de la vida de Abraham. Y la respuesta a esta pregunta es que Abraham venía de una familia idólatra. Es decir, ya vemos nosotros la idolatría y en textos del Tanaj en este caso, y vemos cómo Abraham y su familia, o incluso puede que él mismo, hayan practicado el tema de la idolatría. ¿Cuál es la diferencia con Abraham? ¿Qué es lo que hizo Abraham? Que Abraham, obviamente, él se alejó de la idolatría. Josué nos trae un pasaje que nos aclara esto. Josué capítulo 24, verso 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el eterno Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Josué lo trae. Y el verso 3 dice: yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. O sea, ¿Abraham hizo idolatría en el pasado? Según este texto, aparentemente sí. Hasta que obviamente Dios lo llamó, él dejó todo este tema de idolatría y la pregunta es, ¿cómo él supo que había que dejar la idolatría? ¿Por qué? Por el conocimiento. O sea, él supo esto por el conocimiento de Dios. Y eso obviamente le llevó a la conclusión de que solo existe un único Dios, o sea, un creador de todo lo que existe. Entonces nosotros vemos eso en Abraham. A veces pensamos que el conocimiento, o sea, que cuando se habla de conocimiento y de todo este tema, o sea, a veces se lo ve mal, ¿no? Como que no estudies mucho porque la letra te mata, el conocimiento, y no tiene nada que ver, o sea, si no hubiese sido por el conocimiento, Abraham no hubiese llegado al entendimiento de Dios y obviamente no hubiese dejado el camino de idolatría en el que andaba. Entonces es importante que tengamos en cuenta, o sea, siempre hay que llegar a un punto de equilibrio en el cual tenemos fe en Dios, creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en su existencia, pero no basta solamente con eso, o sea, no basta con una fe, un sentimiento, algo así, sino que eso debe ir acompañado con obras de justicia, o sea, obras de acuerdo a los mandamientos, y eso es lo que nos va a llevar realmente a acercarnos más a Dios, a conocer lo que es Dios. Entonces, aunque Abraham fue el que más elevó el concepto y el conocimiento de Dios, o sea, el que más habló, el que más expandió el mensaje o el conocimiento acerca de que existe un Dios y que es el creador de todo, eso no significa que no hubo otras personas que tuvieron de la misma manera un conocimiento de Dios. O sea, nosotros si leemos la Biblia, tenemos en esa misma línea a Adán, Seth, Enoch, Noé, sus hijos. Es decir, había ya una tradición monoteísta, o sea, de personas que creían en un Dios, como obviamente hablando de un Dios como un único Dios. El Dios es del que hablamos nosotros, el Dios en el contexto en el que hablamos, que es el Dios que en el contexto que habla pues todo lo que es la Torá, el Taná, los profetas, el tema del judaísmo, Israel, o sea, ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, estamos hablando de ese Dios. Entonces, y obviamente ninguna de estas personas eran judías, no eran judías, no existía aún el judaísmo, nada. Pero creían en Dios, o sea,
tenían esa fe, esa creencia en Dios y ese conocimiento. Entonces, te puedo mencionar los 7 mandamientos que Dios estableció para todo el mundo. O sea, tenemos no idolatría, tenemos no homicidio, tenemos no inmoralidad, no robo, no blasfemia, no comer el miembro de un animal vivo, y respetar a las cortes de justicia, a los jueces, ¿no? O sea, quizás tú me puedas decir, ¿no? O pueda surgir la pregunta, que esos mandamientos no están por ninguna parte en la Biblia. Y te podré responder yo que sí que están, sino que hay que buscarlos. ¿Y cómo uno los encuentra? Cuando uno busca mandamientos en los cuales Dios está ordenando ciertas leyes, no solamente a los hijos de Israel, sino también a los extranjeros. O sea, nosotros, es decir, buscamos textos en los cuales Dios haga referencia acerca de algo que deba cumplir un extranjero. Con respecto a la idolatría, que es el tema, vemos varios textos, pero vemos un texto bastante explícito con la restricción tanto a los israelíes como al extranjero. O sea, se podría decir que quizá eso se refiere a conversos, puedes decir, ¿no? Que es que eso es los conversos, pero los que se convertían, ¿no? Pero no encajaría, ¿por qué? Porque aún no existían las conversiones como existen en la actualidad. Cuando hablo de conversiones, actualmente, como sabes, en el judaísmo, ¿no? Existe un sistema que le permite a la persona que no es judía hacer un proceso de conversión en el cual pues le enseñan toda la Torá durante un X tiempo, lo instruyen y al final pues en el caso del varón la circuncisión, en el caso de la mujer el baño ritual, y ellos pasan a ser parte legal de Israel, un ciudadano más de Israel y a ser parte del judaísmo, ¿no? O sea, eso recuerda que tiene que ver no solamente con religión, sino con cultura. O sea, es una nación. O sea, entras a ser parte de esa nación a través de una conversión en la actualidad. Y eso, pues en estos tiempos en los que yo te estoy hablando, en el tema que estamos viendo, no existía. Entonces no se puede decir que existían conversiones, ¿no? Sino que consistía en creer en Dios. Y no estar creyendo en cosas extrañas y de todos modos, si quisieras tú decirlo, aún siendo un poco así tajante, decir que sí que se trata de conversión, o sea, nosotros podríamos hacer una diferencia también entre extranjeros, que podríamos decir conversos, entre comillas, aunque no existía conversión, y extranjeros que sencillamente creían en el mismo Dios de los hebreos, en esa época, en lo que te estoy hablando. ¿De dónde nosotros podemos ver esto? Cuando los hijos de Israel van a salir de Egipto y Dios dice que todo extranjero que quiera participar del Pesaj, o la Pascua, como se traduce, tenía que ser circuncidado. Y el que no se circuncidaba no participaba. Ahí nosotros podríamos hacer una diferencia entre extranjeros. O sea, extranjero, entre comillas, converso y extranjero no converso, que es el que se circuncida y el que no se circuncida. Entonces, eso está en Éxodo capítulo 12, verso 47 al 51, si quieres echarle un vistazo. Entonces, las restricciones que aparecen en el texto, en este texto, es referente a extranjero a nivel general. O sea, el texto que vamos a leer, como decir, nosotros o cualquier persona que crea en Dios, en un solo Dios, obviamente. Pero no sea judía, es un texto a nivel general, ¿no? Levítico 22 dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. O sea, esto encierra no idolatría. O sea, que era una restricción tanto para el natural como para el extranjero. Entonces podemos nosotros sacar de ahí, extraer el mandamiento que te dije, que también era correspondiente a la humanidad de no cometer idolatría, que te lo mencioné dentro de los 7 mandamientos universales. Entonces estaba prohibida la idolatría para todos, hebreos o no hebreos. Había una prohibición, una restricción. Entonces, en base a la Torá, nosotros podemos decir que es un punto que también nos incumbe a nosotros, las personas no judías, ¿no? Obviamente los que quieren creer en Dios, no estamos hablando de personas que a lo mejor no crean en Dios, que es respetable, ¿no?
Partiendo de allí, nosotros vamos a analizar cómo la Torá restringe la idolatría. O sea, y en torno a los textos que veremos, pues vamos a deducir cada uno un concepto, ¿no? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es, en palabras sencillas, la adoración a un ídolo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Es decir, honrar a una figura, a una imagen, a personas o algo parecido. A lo cual la persona que hace esto lo considera a ese ser o a esa figura, la considera como algo sobrenatural, como algo divino. Es decir, alguien de naturaleza y de esencia única, ¿no? Por eso lo consideran de esta manera, entonces como algo que es fuera de lo común. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña acerca de este tema, acerca del tema de la idolatría? Dios es muy claro y contundente. En Éxodo capítulo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa delante de mí? ¿Qué es lo que está diciendo en este texto? Esto quiere decir, si tú quieres estar delante de Dios, quieres acercarte a Dios, solamente Él es Dios y no hay más. Ajeno significa que no tiene nada que ver con la fe en Dios, del Dios que aparece en la Torá o el Dios que se reveló en Sinaí. ¿Me entiendes? O sea, no solamente que no deberías de acercarte a Dios con ideas extrañas, sino que no debes hacerte ninguna imagen, que es con lo que empieza el texto. Tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. A veces nosotros pensamos que cuando se refiere a hacerse imágenes, solamente se refiere a una imagen física, es decir, a una estatua, a una estampilla. Y no solamente se refiere a esto. No solamente se refiere a eso. No está hablando solamente de esto. Sino que también se refiere a que no podemos imaginarnos, ni nada que sea parecido a imaginarse con respecto a cómo o qué es Dios. Es decir, no pensar que Dios tiene forma de alguna cosa que exista. Eso es lo que realmente quiere decirte el texto, en otras palabras. O sea, que no te imagines que Dios es de esta o de esta otra manera. ¿Me entiendes? No hay que hacer una imagen, no hay que traer una imagen a nuestra cabeza acerca de lo que puede ser Dios. Eso es un pecado ante Dios. Cuando dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás, quiere decir que no las venerarás, no las adorarás, no las enaltecerás. Y hay un texto en Éxodo capítulo 34, 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces tenemos esto por un lado. Y por el otro lado tenemos lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 4, verso 15, donde dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Qué es lo que dice ahí? Ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por los aires, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, para que no te hagas imagen de nada, incluye todo, toda la creación. ¿Por qué motivo Dios es tan tajante con este tema? O haciendo énfasis de que no vieron ninguna imagen. ¿Cuál es el motivo de que Dios sea tan tajante en dejar claro esto? Recuerda, nosotros estamos incluyendo en este mandamiento a israelí como extranjero, es decir, es correspondiente también para nosotros. ¿Por qué es Dios tan tajante? Para que no haya confusiones.
y para que haya una diferencia con respecto a las creencias de otros pueblos, las cuales obviamente en el contexto bíblico eran idolátricas, totalmente. ¿Me explico? Con respecto a este tema, el tema de la idolatría oculta que estamos hablando, no estamos defendiendo ninguna postura, pues hay varias posturas, como sabemos. Por ejemplo, hay quienes creen que Dios son tres y que son uno a la vez. Hay quienes creen que son dos. Hay quienes creen que es un ser humano. Y hay muchas posturas más, ¿no? Hay muchas posturas más. Yo no estoy defendiendo ninguna postura dogmática. Estoy defendiendo la postura que enseña Dios acerca de sí mismo en la Torá y en los profetas. Dios, en esencia, es uno y único. Y es incomparable a cualquier cosa que exista. No tiene cuerpo ni forma, según lo describe su palabra. Y según él mismo lo está estableciendo. Entonces, el tema que estamos viendo, para empezar a debatir con las ideas más globales que existen, que en este caso, pues el tema del cristianismo, para empezar tenemos que dejar claro que Dios no es ni fue un hombre en ningún momento. Él dijo en su palabra, está escrito de la siguiente manera. Números capítulo 23, verso 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Esto de aquí lo dijo Balaam, que no era un hebreo, era un judío. Luego tenemos otro texto en 1 Samuel capítulo 15, verso 29. Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Eso lo dijo el profeta Samuel. Cuando Job empieza a hablar de Dios, en el capítulo 9 del libro de Job, dice lo siguiente en ciertos versículos. Todo lo que está hablando aquí es con respecto a Dios. En el verso 11 dice aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Y el versículo 32 de ese mismo capítulo dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y Job tampoco era judío. Entonces tenemos estos tres textos en los cuales tenemos que recalcar que lo que está enfocando el versículo o los versículos es en que Dios no es un hombre. Dios no es un ser humano. Y por último también podemos leer el texto de Isaías, en Isaías capítulo 46, verso 9. Podríamos traer más textos, ¿no? Pero vamos a dejarlo con este último texto. En Isaías 46, verso 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y añade, y nada hay semejante a mí. O sea, no existe nada semejante a Dios. Y no hay otro Dios. Solamente Dios es Dios. Y no hay nada que se le parezca. Si Él hubiese querido establecer que hay algo que se parezca a Él, no hubiese sido tan tajante en cerrar el concepto acerca de Él mismo. Entonces eso es importante que lo tengamos claro, o sea, y que abramos los ojos a la luz de la Torá, a la luz de la Biblia, lo que nos enseñan los profetas, y escuchemos lo que es la verdad. Es importante, o sea, no podemos hacer ojos ciegos a eso. No podemos hacer como que no lo vemos porque está allí. ¿Me entienden? Entonces, creo yo que con los pasajes que te he traído, queda bastante demostrado que Dios, por un lado, condena la idolatría. Y que también la Escritura nos deja claro que no puede ni pudo ser un hombre. Y que su esencia no es igual a nada semejante. Entonces, nosotros teniendo ese concepto claro, vamos a analizar más en profundidad lo que nos corresponde al tema, enfocados en una idolatría escondida. Vamos a hablar en este caso del cristianismo,
que es una de las religiones a nivel global que más amplitud tiene, ¿no? ¿Por qué hablamos de una idolatría ignorada o una idolatría oculta en el tema del cristianismo? Sencillamente porque se está adorando a gran escala a la persona de Jesús, como si de Dios se tratara. Y aunque pueda que sea con todo el amor, con toda la fe, con todo el sentimiento, con toda la sinceridad del mundo, con las mejores intenciones, y no por eso deja de ser una transgresión, si lo pones a filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Si lo intentas pasar por el filtro de lo que habló Dios, de lo que enseñan sus profetas, no deja de ser una transgresión. La cual seguro Jesús, siendo judío del primer siglo, seguro que la hubiese censurado, sin duda alguna. Entonces, ¿podemos decir que es por falta de conocimiento, por ignorancia? Seguro que sí, seguro. Pero no deja de ser lo que es. O sea, eso tiene que quedar bastante claro. Y es que si nosotros analizáramos detenidamente el Nuevo Testamento, que es el libro que corresponde donde se fundamenta el tema del cristianismo, nosotros vamos a encontrar dos posturas. Vamos a encontrar dos posturas. Una que va en línea con todo lo que hemos analizado, con lo que ha iniciado el tema, lo que está escrito en la Torá, en el Tanaj. Y vamos a ver otra postura que es totalmente contradictoria y que es idolátrica a la luz de la palabra de Dios. O sea, no porque Jesús o sus discípulos la hayan establecido, que quede también claro eso desde el punto de vista histórico, sino que porque en algún momento específico de la historia se añadió esa idea. Todo eso podemos, estudiando historia un poquito, nos vamos a dar cuenta de que fue así. Pero ese no es el tema ahora. Porque si yo te demuestro que hay dos posturas en los escritos del Nuevo Testamento, es sencillamente que una de las dos posturas están erradas. Están erradas una de las dos posturas. Primero nosotros busquemos si quizá existe la misma idea que hemos visto o que hemos leído en la Torá y en los profetas, en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar si existe esta idea, esta línea. Mira, en Juan, capítulo 4, verso 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esto lo está diciendo Jesús acerca de lo que ellos, o sea, los judíos, saben con respecto a quién se debe adorar. Dice el texto, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Enfoca que la adoración es al Padre. Dice el texto, continúa, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Cuando se está refiriendo a que Dios es espíritu, se está refiriendo a que es algo inmaterial, algo abstracto. Algo que no es de la materia de la creación, de la materia que somos nosotros. Y luego dice el texto, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es evidente que él no está hablando de que le adoren a él. No está diciendo a la mujer esta, la que le está dirigiendo esas palabras, no le está diciendo que tienen que adorar al Mesías, a él. Está enfocando a quién va la adoración. Miremos otra ocasión. Cuando a Jesús, según Marcos capítulo 10, 18, y también según Mateo 19, 17, a él hubo una ocasión en que según estos textos a él le llamaron bueno. Dijeron bueno, ¿no? Una persona le dijo bueno. ¿Cuál fue su respuesta? Marcos capítulo 10, 18 dice que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Uno. Y no dice que es él, dice uno, Dios. Dios es el único que es bueno. Uno. Mateo capítulo 19, verso 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. O sea, siempre recalca que es uno.
El único que es bueno. Y él dice es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y mira lo que les dice, o sea, guarda los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. O sea, para Jesús, Dios evidentemente es el único que es bueno. Y no se está incluyendo a él en ningún momento. En otra ocasión, cuando hablaba con sus discípulos, él les insta a que el único Padre es el que está en los cielos. En Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Sí? Y si él, lógicamente, él estaba allí junto a ellos, aquí en la tierra, vamos a decirlo así, ¿a qué uno que es vuestro Padre se está refiriendo? Pues obviamente a Dios Todopoderoso, al Dios Creador del cielo y de la tierra. Otra ocasión, y creo yo que es la más evidente, cuando le hicieron la pregunta ¿cuál es el primer mandamiento? En Marcos capítulo 12, 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si salta un poco al verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, estas dos palabritas últimas son importantes. Si Jesús respondió eso, es porque lo tenía claro. Y nosotros de la respuesta de la persona que le pregunta, nosotros obtenemos información de cómo pensaba Jesús acerca de Dios. La frase, no hay otro fuera de él, también seguro salió de Jesús, porque el que le pregunta le dice, bien has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, el que pregunta te está diciendo la frase completa que dijo Jesús. ¿Me explico? Entonces, tenemos en nosotros estos testimonios en el mismo Nuevo Testamento, que no va en contradicción con lo que explica y lo que enseña la Torá. En ningún momento. Te está hablando de un Dios uno único. Entonces hay que prestarle atención. Vuelvo y repito, no podemos hacer ojos ciegos a esto. Tienes que explicarlo de alguna manera y entenderlo. Y está escrito. Aunque nosotros en las cartas de Pablo vemos que son bastante diferentes a los escritos, a los evangelios que hablan de Jesús, y también bastante diferente a la enseñanza que nosotros podemos ver en ciertos textos, aún así nosotros podemos rescatar en ciertos textos de Pablo, de las cartas que se atribuyen a Pablo, la misma idea de un Dios único, un Dios invisible, un Dios que ningún hombre ha visto nunca, un Dios que tiene una esencia que no se asemeja a nadie. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Este texto obviamente está hablando de Dios porque menciona inmortal, menciona invisible y único. Si tú quieres decir, no, es que está hablando de Jesús, pues lo siento, tengo que decirte que Jesús, si tú lo ves como un ser que es inmortal, en su momento fue mortal porque murió. Pues si tú opinas que resucitó, excelente, pero murió, o sea, que no fue inmortal. No fue invisible porque todo el mundo le vio en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces no está hablando de Jesús, está hablando de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lógicamente está hablando de Dios, porque vuelve a recalcar su inmortalidad, que habita en luz inaccesible y que ningún hombre ha visto ni puede ver. Otro texto, Judas, capítulo 1, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que quiero recalcar es que menciona a Dios como el único soberano,
A Dios te lo está mencionando como el único soberano. Y no es Jesucristo. Jesucristo lo menciona después. O sea, hace una diferencia entre Jesús, el Mesías, y Dios, el único soberano. ¿Entiendes? Y un último texto, en Juan, 1 Juan, capítulo 4, verso 12, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto de aquí se está refiriendo en sentido literal que nadie jamás ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser visto por los seres humanos. Y esto coincide con lo que dice la Torá. En Éxodo capítulo 33, verso 20 dijo más, cuando Dios le habla a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, vemos nosotros la misma idea que te traje al principio. En el Nuevo Testamento, en Jesús, incluso en cartas de Pablo, en los discípulos de Jesús, vemos esta idea de que Dios es uno. Vemos la idea de que Dios no tiene cuerpo ni forma, que es invisible, que el hombre no puede conocer su esencia, que no es un ser humano. Vemos la idea de que es único, que es incomparable, que es el único soberano. Toda esa idea la vemos en textos del mismo Nuevo Testamento. O sea, lo vemos en Jesús, en varios textos de sus discípulos. Entonces, no se puede hacer ojos ciegos a eso. No se puede ignorar esa verdad que está allí escrita. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué se cree diferente a esta idea que enseñó Jesús? ¿Por qué se cree justamente por el lado que contradice a la Torá, a los profetas y evidentemente a Jesús y a sus discípulos? ¿Por qué se tiene que creer por ese lado? Por el lado que justamente contradice a la palabra de Dios. La respuesta es fácil, porque hay dos posturas de creer en Jesús. Hay dos formas de creer en Jesús en el mismo Nuevo Testamento. Una forma en la que sigue la línea de toda la Biblia, y es lo que Jesús aparentemente dijo. Cuando él lo intentaban confrontar, él dijo en una ocasión, según Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, esta parte última me llama mucho la atención. Porque, o sea, si Jesús te está mandando a enseñar algo, lo que te está mandando a enseñar, o sea, primero te está mandando a hacerlos, a cumplirlos, a hacer los mandamientos, que volvemos al tema de hacer obras en base a los mandamientos, ¿no? Te está mandando a que los hagas y que los enseñes. O sea, te está diciendo, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, no, si es tu caso, tú quieres ser un discípulo de Jesús, lo que Él te está mandando a enseñar es la ley y los profetas, la Torá, los profetas. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, Él está mandando a enseñar, está diciendo cualquiera que sea maestro de esto es grande en el reino de los cielos. ¿De esto a qué se refiere? A lo que está hablando en los textos anteriores, a la ley y a los profetas, como aparece allí. ¿Entiendes? Entonces, tenemos una línea que sigue la Torá y los profetas, y tenemos otra línea que es totalmente extraña. Ya te lo digo, es extraña, pero ¿por qué es extraña? No es el tema, ¿no?, del que estamos hablando, pero fueron incluidas muchas cosas. Si tú te educas un poco en el tema histórico, te vas a dar cuenta de que hubieron muchas cosas y muchas ideas que tienen que ver con el helenismo, con la cultura griega y todo este tema que incluyeron en el Nuevo Testamento, pero no es el tema, no vamos a hablar de eso. Puedes tú estudiarlo desde el punto histórico, buscar la historia, investigar, y te vas a dar cuenta que te estoy diciendo la verdad. O sea, hay una forma totalmente distinta y extraña. Y nosotros podríamos citar textos, por ejemplo, como Juan 10:30. Dice que donde Jesús supuestamente dijo, yo y el Padre uno somos. ¿No? ¿Cómo explicas esto? Si anteriormente te está diciendo que solamente hay uno que es bueno, solamente uno es vuestro Padre que está en el cielo, y ahora yo y el Padre somos uno, es totalmente algo opuesto.
contradictorio. Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, haciendo referencia a que Jesús era Dios, ¿no? Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿cómo pudo haber sido hecho carne si nosotros estamos leyendo y tenemos todo el testimonio en los profetas, en el Tanakh, de que Dios no es un hombre y que Dios no puede ser un ser humano? ¿No? ¿Cómo explicamos esto? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que Dios fue manifestado en carne. O sea, imagínate lo que está trayendo. Está trayendo una idea que es extraña, una idea que no encaja ni con la idea ni con los textos que te da acerca de que ha dicho Jesús mismo o que han dicho sus discípulos que van en línea con la Torá. No encaja por ningún lado. Entonces, ¿cómo lo explicas? Hebreos capítulo 1 verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se está diciendo que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen de la sustancia de Dios. O sea, te está diciendo algo que es totalmente contradictorio a lo que Dios enseñó y habló, y que dejó muy bien claro. No vieron ninguna imagen. Guarden vuestro corazón porque no vieron nada. ¿Me entiendes? Entonces, Colosenses capítulo 1 verso 15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible. Tenemos otro texto, 2 Corintios 4:4, dice que Él es la imagen de Dios. O sea, algo totalmente contradictorio. Tenemos otros textos, muchos más textos donde se presenta o se insinúa que Jesús era Dios manifestado en carne, o que era Dios en forma corporal. O sea, un montón de ideas que no tienen nada que ver. Nada que ver, no tienen nada que ver con lo que nosotros encontramos a lo largo de toda la tradición bíblica, incluso en Jesús mismo y en sus discípulos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la verdad? Pues ambas opiniones no se pueden reconciliar entre sí. Por mucho que uno intente reconciliarlas, es decir, no, es que por un lado te está hablando de una manifestación de una forma de Jesús y por la otra de otra, no se puede reconciliar. No se puede reconciliar por el sencillo motivo que son incompatibles. Son incompatibles por el contenido de sus fundamentos. O sea, una idea se está fundamentando en la Torá y en los profetas, y otra se está fundamentando en cualquier cosa, menos en la Torá y en los profetas. O es una o es otra. No pueden ser las dos. Pero ya aquí, cada persona decide lo que quiere creer. Yo solamente estoy trayéndote lo que enseña la Torá, lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Entonces, como mencioné al principio, no defiendo ninguna postura, obviamente. No hablo desde adentro del cristianismo, sino más bien desde afuera. Porque como te mencioné antes, para mí al día de hoy lo único que cuenta es la Torá y los profetas. Y nada más que eso. O sea, aunque obviamente respeto mucho las creencias de cada persona y comprendo también que el Nuevo Testamento es un libro, entre comillas, sagrado para millones de personas a nivel mundial. Pero quería compartir este tema en respuesta a una serie de preguntas que me habían hecho unos amigos que aprecio mucho. Entonces, en base a eso, quería traer este tema también, como respuesta a la pregunta de ellos. Entonces, queda allí el tema. Ya depende de cada uno de nosotros, de cada persona que pueda escucharla. Yo sé que a veces es normal que exista ese miedo, como te lo digo, a ir en contra de lo que a lo mejor has creído durante muchos años, y no solamente tú, sino tus padres y tus antepasados, porque obviamente estamos hablando de una tradición milenaria, una tradición que lleva muchos años, siglos implantada, pero no por ello quiere decir que sea la verdad, que sea lo que Dios enseñó. Tenemos toda la historia para nosotros comprobarlo. Podemos ver cómo el Imperio Romano incluyó todas estas ideas
porque obviamente hubo una separación, un poco para hablar de un tema que algún rato hablaré, una separación entre el cristianismo y el judaísmo en el primer siglo, en donde obviamente el cristiano, por el hecho de las persecuciones que habían en contra de los judíos por causa del imperio, pues llegó un punto en que rompieron y crearon su propio camino, pues y ahí ya había dentro mucha gente helenista, mucha gente que tenía ya otras formas de pensar, que tenían creencias ya muy mezcladas con lo que enseña la cultura griega, y entonces se dañó mucho, mucho, mucho toda la sustancia, la esencia de los cristianos, vamos a decir así, aunque no es un tema, no es un término correcto usarlo, porque no existía cristianismo en el siglo I, en los días de Jesús, pero para identificar, o sea, para los cristianos de esa época eran totalmente, creían de la misma manera en que creía Jesús, en que creían sus discípulos primeros, y no había ninguna contradicción ni a Moisés ni a los profetas, ¿no? Entonces es normal que a veces tengas ese temor, tengas ese miedo de ir en contra de la corriente, pero a veces tenemos que pensar qué es más importante, seguir de acuerdo por donde va la corriente, aunque a veces, yo sé que a veces nos hacemos muchas preguntas y hay gente que se hará quizá muchas preguntas. Eh, a veces no es lo más importante ir en torno a donde va la corriente, sino en torno a lo que es la verdad. Y la verdad te compromete, la verdad te va a comprometer. Entonces yo te invito a que si tú tienes dudas, preguntas, ores a Dios, ora a Él, pídele que te ilumine y estudia. No está prohibido estudiar, investiga, indaga en la historia, en la Biblia, compara y llega tú a una conclusión. Como digo, todo es respetable y espero que todo este tema que hemos hablado pues sea de mucha bendición para los que los escuchan y lo reciban con su corazón abierto. Un abrazo para todos, un saludo para mis amigos y ya nos veremos en otra ocasión con otro video de estos.